Saludos, esto es Sine Qua Non y de antemano le agradecemos que nos permita compartir juntos estos minutos. Cada semana le proponemos entrevistas con voces autorizadas, historias de vida y los principales retos y preocupaciones en torno al quehacer cinematográfico en Cuba y el resto del mundo. Hoy nos acompañará en nuestro programa un reconocido director de fotografía para compartir sus experiencias y saberes sobre esta especialidad y conocer otros elementos de interés de su vasta trayectoria profesional. Durante más de medio siglo, la creatividad de su lente ha marcado un sello de buen gusto y originalidad en el panorama audiovisual cubano. Por supuesto, también habrá un momento para acercarnos al trabajo de nuestros artistas y realizadores a través de las secciones habituales. Quédese junto a nosotros, porque hablar de séptimo arte es una condición sine qua non para mayor disfrute cinematográfico. Detrás de los momentos más célebres de una película se encuentra el director de fotografía, una figura clave en cualquier producción audiovisual, porque de él depende, en buena medida, la estética de lo que vemos en pantalla. Este profesional es el jefe de los equipos de iluminación y operadores de cámara. A su visión corresponden las decisiones técnicas y artísticas relacionadas con la imagen. Su trabajo se extiende a todas las fases de producción de un proyecto. La función del director de fotografía va más allá de precisar el encuadre de un plano y grabar las escenas. Implica estrategias sobre la iluminación, composición, el color y la atmósfera visual adecuada para transmitir una historia de manera efectiva. El realizador y director de fotografía Ángel Alderete es un nombre consagrado en el panorama audiovisual cubano y extranjero. Más de 50 años dedicados al arte trazan un camino que lo ha llevado a entregar su talento en la pequeña pantalla, el cine y el ámbito de la publicidad. Lo distinguen el rigor, la búsqueda de nuevos derroteros estéticos y artísticos y una mirada siempre renovadora ante cada proyecto. Es significativa su participación en los seriales antológicos La Gran Rebelión, de Jorge Fuentes, y Algo más que soñar, de Eduardo Moya. Ángel Alderete ha impartido cursos y conferencias sobre su especialidad en diversos países. Es profesor de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual y de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Su experiencia y talento le han permitido incursionar en diversos géneros y realizar coproducciones con creadores de España, Francia, Brasil, Ecuador, Estados Unidos e Italia. El videoclip también ha ocupado una zona de gran interés en su quehacer profesional. Hoy que llegó el invierno y estamos al final. Te espero en la eternidad destaca por su clasicismo romántico, sin perder la frescura y originalidad que aportan los códigos más contemporáneos. Este trabajo fue premiado en las categorías Mejor Video del Año y Balada en los Premios Lucas 2018. Bailando con Margot, Ciudad en Rojo, Lisanca, Club de Jazz, Inocencia y El Mayor son algunos de los títulos del séptimo arte que llevan la firma de Ángel Alderete, un nombre esencial para descifrar los misterios de la dirección de fotografía. Ha recibido múltiples lauros y reconocimientos dentro y fuera de la mayor de las Antillas. Recibió el premio Caracol otorgado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la distinción por la cultura nacional. Momento para recibir a mi invitado. Es un verdadero placer contar con la presencia del director de fotografía Ángel Alderete. Bienvenido a Sine Qua Non. Muchas gracias por invitarme al programa. Y pienso que este programa es muy importante para dar divulgación al cine que le hace falta. Si bien la dirección de fotografía es imprescindible en cualquier proyecto audiovisual o publicitario, en el cine tiene un peso esencial. ¿Cuál es el rol de un director de fotografía en el séptimo arte y sobre todo su vínculo con otros profesionales? Te voy a explicar por qué. Porque el cine es imagen. Tú puedes hacer otro arte, si tú no filmas, tú no haces cine. Quiere decir que el rol de un director de fotografía es crear la imagen.
Por lo tanto, a partir de otros especialistas. Cuando uno lee el guión, lee los personajes, en el caso mío, yo me voy haciendo idea de cómo son los personajes, cómo viven los personajes, cómo van a actuar los personajes. Y entonces, pero hay las distintas especialidades como maquillaje, vestuario, dirección de arte, esas tres especialidades convergen en la imagen, que yo después la ilumino y la hago viva. Pero ellos también piensan, tienen criterios. Quiere decir que cuando esas especialidades deciden ya cómo van a maquillar a un personaje, cómo lo van a vestir y dónde va a vivir, entro yo entonces en juego a iluminar esa atmósfera. ¿Qué pasa? Que un ingeniero, un campesino y un intelectual ni se ilumina igual, ni convive igual. Quiere decir que sus muebles, su iluminación y su manera de ser es completamente diferente. Por lo tanto, yo siempre me hago idea de cómo esa persona hubiera iluminado su casa. Tú vas a tu casa ahora y mira a ver cómo tú iluminas tu casa. Te darás cuenta que vas a otra casa y la otra persona no la ilumina igual que tú. Quiere decir que hay un medio, por el medio hay un gusto y que yo tengo que imaginarme ese gusto de ese personaje que está en el guión. Por lo tanto, es el que fabrica la luz y hace la luz en la película y hace realmente la imagen de la película. En el caso mío muy personal, a no ser que he hecho películas con otros directores que no los conozco, ¿no? Como ahora acabo de hacer una película en México que se estrenó aquí, Luna Negra, y yo no conocía al director, era su ópera prima, pero por lo general los conozco, por lo general son amigos míos, por lo general me dan por primera vez a mí el guión para que yo lea y dé la opinión. Eso pasó, por ejemplo, en Rojo Vivo, Ciudad de Rojo, perdón, que Rebeca me da el guión a mí y me pide la opinión, y yo pienso que me pide la opinión como creador, y ella me estaba pidiendo la opinión como director de fotografía. Pero te hago esa anécdota porque la relación entre el fotógrafo y el director tiene que ser umbilical. No puede haber ahí diferencias en cómo ven los dos la película. Pueden en ocasiones tener algunas discrepancias en secuencia, pero en términos generales se tienen que poner de acuerdo la atmósfera de la película, cómo van a caminar por los encuadres en la película, qué manera se va a iluminar la película, se va a coger algún parámetro artístico que no sea el cine para poder tener una referencia de guía, de estética dentro de la película. Todo eso se hace en conjunto con el director. No puede haber un camino independiente como el fotógrafo y el director. Y cuando eso sucede, la película uno la nota que la fotografía va por un lado y la película va por otra. Eso no debe suceder. ¿Cuáles son los elementos de la fotografía que contribuyen al desarrollo de la dramaturgia de una película? ¿Es importante el guión? ¿Lo respeta siempre Alderete? Sí, bueno, la palabra lo dice, es una guía, guión. Yo pienso que yo lo respeto enormemente porque el escritor, de una manera u otra, es el hombre que primera vez se le ocurre un tema y a partir de ahí empieza un proceso de desarrollo de la industria, ¿no? De la industria cinematográfica. Muchos guiones aparecen en una industria y seleccionan uno, dos o tres para hacer la película. El guión es una cosa fundamental. Yo pienso también que es pura literatura y eso hay que convertirlo en imagen. Y ahí es donde está un proceso de creación entre directores y directores de fotografía. Por eso muchos directores prefieren escribir sus propios guiones, porque a veces los guionistas no están muy de acuerdo al final con la película, y ha pasado muchas veces, porque una cosa es escribir e imaginarte y otra cosa es plasmar lo que se está escrito ahí. Y eso es una diferencia que a veces no están de acuerdo los directores con los guionistas, ni los guionistas con los directores. Usted hablaba de Ciudad en Rojo, de Rebeca Chávez, y quiero referirme en particular a este trabajo. ¿De qué manera la fotografía logra captar los escenarios y sobre todo esa, digamos, parte psicológica de los personajes, ¿verdad? Ese ambiente de asfixia, de persecución, ¿cómo la fotografía lo logró? Bueno, una de las cosas principales que tuvimos un reto es el
70% de la película se filmó en La Habana pensando que era Santiago de Cuba. Y los propios santiagueros no sabían dónde realmente se había hecho la película. Y algunos identifican algunas calles que son de aquí de La Habana y no son de Santiago. Ese fue el primer reto. El segundo reto es eso que estás hablando. Cómo tenía que yo que iluminar para dar esa cosa de asfixia. Entonces decidimos que todas las locaciones no podían ser amplias. Nada más que podía ser amplia el mercado. Todo lo demás tenía que estar bien concentrado y con encuadres muy específicos para lograr esa atmósfera. No podía abrirse los planos mucho porque eso quiere decir que la película empieza a respirar. Y la película lo que hacía falta es que no respirara, que tuviera esos tipos de encuadres, que la gente sintiera que hay persecución, que sintiera había agonía, que sintiera que podía haber peligro. Y eso nada más lo podía hacer estos tipos de encuadres. Y también la iluminación, por supuesto, que la iluminación entonces era más basada en claros oscuros y no una iluminación abierta ni transparente. Entonces lo que decidimos fue iluminar esto más claros oscuros para lograr eso. Y en la película Lisanca, de Daniel Díaz Torres, ¿de qué manera pudo renovarse, experimentar también en esta producción e incluso imponerse retos como artista, como creador? Mira, una cosa de Lisanca es que también yo me acerqué al documental, pero no lo suficiente. Y yo cuando hablé con el director, con Daniel, le dije, mira, vamos a acercarnos mucho al documental, ¿no? Quiere decir que mis encuadres, la cámara en mano y los encuadres tenían que ser un poco más documentos y no muy elaborados, porque entonces la gente no iba a creer en eso. Porque yo me reflejaron una época, la crisis de octubre, además venían 2 actores rusos y que iba a tener que subtitularse en la película, y de todas maneras esa época había muchos jóvenes que no habían vivido esa crisis. Yo tenía 8 años cuando pasó eso, o sea, quiere decir que yo había tenido esa información a partir de los documentales que había visto, los noticieros que había visto, y yo le dije que acercarnos a ese tipo de puesta, ¿no? Que tenía que ser una puesta más dinámica y más, digamos, que los personajes no estuvieran muy detenidos en el set. Y así sucedió, y yo pienso que uno de los logros que tiene la película no es solamente puede ser mi trabajo, ¿no? Yo creo que mi trabajo cumplió la función determinada para que la gente entendiera la época en que estaba desarrollándose la película. La otra cosa que tiene que ver mucho con eso es que esa fue la última película que se filmó en 35 milímetros en Cuba. A partir de ahí, todo el trabajo del cine en el CAI se ha hecho en digital. En ocasiones su trabajo ha subvertido los propios principios de la fotografía. Lo vemos en algunos planos, por ejemplo, de la película Inocencia. Yo siempre me propongo tratar de hacer algo distinto. Yo no me propongo caminar por el mismo camino que me puedo equivocar. Yo creo que la vida es así, pero trato de no copiarme ni tratar de hacer una cosa que yo sé que funciona. En el caso de la película de Inocencia, yo decidí con Alejandro que cambiar los encuadres. ¿Por qué cambiar los encuadres y dejar los aires al revés? Porque la escenografía de la película lo pedía. Quiere decir, toda la ambientación que tenía la película, que era buena, todo, digamos, las locaciones que tenía la película eran muy buenas. Por lo tanto, cuando yo dejaba el aire hacia la derecha, quiere decir que yo perdía muchos elementos que estaban detrás del actor, que formaban parte de la escenografía. ¿Y qué pasa? Que tú puedes decir, bueno, tú puedes haber hecho un plano general y se acabó. Sí, pero el plano general no entra en esos detalles. Quiere decir que cuando yo te obligo a ti a mirar para ahí, es que tú vas a entonces recibir una información que no la tenías antes si yo hubiera dejado el aire a la derecha. Por lo tanto, entonces decidimos eso. Y eso era un riesgo muy grande, porque mucha gente vino y me dijo, oye, Alderete, pero ¿cómo que me encuadrar al revés? ¿No? Porque la gente tiene códigos visuales que responden a ellos, y entonces cuando ven una cosa que no es normal, entonces empiezan a inquietarse. Y yo le dije, lo bueno es que te inquietaste y lo bueno que miraste para ahí, ¿no? Eso quiere decir que fue efectivo lo que hicimos.
Yo no he repetido eso en otra película, ¿no? La película de México ahora, que es una película de paisaje, la película es una película, digamos, que tiene un thriller metido por el medio, no tiene nada que ver con ese tipo de encuadres. Ese tipo de encuadres lo decidimos para ese tipo de película. Ahora yo estoy preparando con Alejandro Teófilo Stevenson y a lo mejor es otro estilo. Y la gente va a pensar que de qué manera vamos a nosotros a tratar ese tema, que en los años 80 en Cuba, que muchos jóvenes no han vivido eso, nacieron posterior, quiere decir que no conocen ni a Stevenson. Entonces es importante a ver cómo nosotros ahora logramos enganchar al espectador a través de mi trabajo, por supuesto, y a través de toda la realización que puede tener Alejandro en la película, cómo nosotros podemos atraer al público a ver una primera película de boxeo y además deportiva, que hace años que Licay no hace una película deportiva. En una película como El Mayor de Rigoberto López, resulta muy interesante la recreación de los combates. Su paso por la fílmica de la FARC fue importante a la hora de aprender cómo hacer el trabajo en este tipo de producciones. Fue muy importante. A ver, a mí salgo a servir en el ejército, en el servicio militar obligatorio, con 23 años, y llego ahí ya con alguna formación desde aquí, desde el ICRT, y empiezo a trabajar el 35. Yo donde me ubico es en el noticiero. Quiere decir que mi formación al principio con una cámara de 35 milímetros era hacer noticias. Por lo tanto, todas las noticias que ocurrían en las Fuerzas Armadas yo iba haciendo. Me di cuenta que empecé a ser fotógrafo de cañones y de combatientes, ¿no? Porque todo lo que se desarrollaba siempre era a través del ejército. ¿Qué pasa con eso? Que muchas veces en las maniobras puede que me haya tocado infantería a mí. Quiere decir que yo iba a montar un BTR, cuando la infantería se tiraba al terreno y empezaba a andar y a hacer su maniobra, tenía que yo tirarme al terreno con esa cámara y caerle atrás a la infantería. Eso hizo que me hizo un entrenamiento visual para poder ver las acciones distintas de combate que iban ocurriendo dentro de esa maniobra. Cuando vino el Mayor, entonces esa misma técnica la apliqué yo, por supuesto no iba en el BTR, pero me eché la cámara encima en mano y obligué a todos los operadores, por lo general, a que trabajaran la cámara en la mano. Vamos a seguir en esta película porque también tuvo que asumir la postproducción. ¿Satisfecho con el trabajo? ¿Era la primera vez que se enfrentaba a un reto de este calibre? Sí, bueno, yo había hecho ya como director algunos documentales, algunos videoclips, alguna publicidad, pero un largo no. Rigoberto se enferma, amigo mío, se enferma de la manera que se enfermó y murió. Y el Licay entonces me propone a mí terminar la peli. La peli tenía un primer corte. Yo tuve que renovar algunas cosas, sobre todo las batallas, porque Rigo siempre me consultaba la manera de ver las batallas. Rigo no pudo terminar completa la batalla, con los efectos visuales que iba a tener la película, porque la película también iba a tener unos efectos visuales y él no participó en esos efectos visuales. Entonces me di a la tarea de reconstruir las batallas con algunos efectos visuales y posteriormente reorganizar la película dramáticamente. Pienso que es una película que puede tener un dote didáctico, pero que puede servir para las escuelas. Ahí de verdad se narra la primera Constitución de la República, porque la gente a veces no sabe por qué están dos banderas en los actos principales del gobierno, y es porque la Constitución de la República se creó así, con esas dos banderas. Usted como artista ha tenido la posibilidad de transitar de lo analógico a lo digital. ¿De qué manera usar códigos más contemporáneos le ha permitido también dialogar con otras generaciones? Yo pienso siempre, yo me nutro del pensamiento joven. Empiezo por mi casa, ¿no? Mi hija, ¿no? Yo realmente siempre le consulto a Rebeca las cosas, ella me da su opinión y eso. Y yo pienso que uno no puede abandonar nunca a todo el movimiento de pensamiento joven que existe en el mundo y aquí en Cuba. Por dos razones, porque yo fui joven también, yo no nací viejo, ahora estoy viejo, pero yo no nací viejo. Yo nací joven y tuve mi pensamiento, y había otras personas que me enseñaron a mí aquí que tenían la misma edad que tengo yo ahora. Quiere decir
que yo tenía un pensamiento completamente diferente a esas personas, que se lo tengo que agradecer. Aquí estaba Caparrós, Benjamín, eran directores de fotografía, Nico, eran Abelino, eran directores de fotografía ya con prestigio aquí, establecidos. Caparrós había hecho, entre las cosas que había hecho, que era director de fotografía aquí, había hecho Charlie Po, la película del 20 y pico, aquí en Cuba, que está todavía ahí, el chino Charlie Po. Mira, me acerco a ellos, me nutro de ellos y quiero y pienso que uno debe hacer eso siempre en la vida, porque en la vida camina, la vida se desarrolla, uno vive. Es importante vivir y vivir a la par, y yo vivo a la par de los jóvenes, por eso yo tengo esa vivencia que me nutre para poder hacer lo que tú me dices, que es tener los códigos visuales contemporáneos para poder hacer una fotografía contemporánea, porque si no, no puedes hacer una fotografía contemporánea, hacer una fotografía vieja. Y los viejos la gente no lo ve, a no ser que tú tengas esa intención, pero bueno, los viejos nadie lo ve. ¿Cuál considera debe ser una condición sine qua non para el desarrollo de la especialidad de la fotografía en Cuba? Puede haber más talleres más amplios, que vayan fotógrafos activos a darle clases ahí a los muchachos como talleres, porque los fotógrafos activos cuando empiecen una película se van a tener que desaparecer de la escuela, ¿no? Por lo tanto, la única consejo que le doy a los jóvenes que van a ser los relevos y los continuadores de la fotografía cubana, que tiene una escuela, uno de los prestigios más grandes que tiene el cine cubano es la fotografía. Ha tenido fotógrafos muy prestigiosos, fotógrafos que han tenido muchos premios internacionales y han aportado al cine muchas imágenes. Agradecemos a Ángel Alderete su presencia en Sine Qua Non y por supuesto lo esperamos en otra oportunidad para conocer otras historias de la dirección de fotografía en el cine. Bueno, muchas gracias por invitarme al programa y cuenten conmigo siempre para estar aquí y poder compartir con ustedes. En los próximos minutos le propongo conocer un poco más de nuestros realizadores a través de la sección Miradas al Cine Cubano. También recordaremos la obra del director de fotografía Raúl Pérez Ureta. Siga junto a nosotros. La Mujer Salvaje, ópera prima del cineasta Alan González, representará a Cuba en la categoría Mejor Película Iberoamericana en la edición 39 de los Premios Goya, que tendrá lugar en febrero de 2025 en Granada, España. Según informó el Comité de Expertos del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, esta producción fue seleccionada de acuerdo a los requerimientos exigidos y el plazo de tiempo para su estreno comercial en el prestigioso certamen. Coescrita por Alan González y Nuri Duarte, la trama se centra en una madre que lucha por estar junto a su hijo en un contexto social marcado por la violencia, el machismo y la marginalidad. Para mí lo más importante de los premios es que por una parte llaman la atención sobre la película y hace que más personas se interesen en verla, y por otra parte es la oportunidad que me da a mí de aprender sobre cómo funciona el mundo del cine. O sea, yo creo que todos debemos estar como muy despiertos todo el tiempo para aprender de la vida, y la película nos ha regalado esa oportunidad, porque cada festival es en un escenario distinto, con un público distinto, y aunque en general las reacciones se parecen, están llenas de matices. La actriz Lola Amores y el niño Gianmarcos Fraga interpretan los roles protagónicos. Completan el elenco Isora Morales, Grisel Monzón, Yaiter Ruiz, Andros Perugorría, Leandro Sen, Arnaldo Galván, Yailin Coppola y la actuación especial de Jorge Perugorría. Bueno, esa visión escrita por Alan y Nuri, de una mujer así, ellos pusieron mucho en el guión, ¿no? Yo pienso que yo simplemente me presté las locaciones, el trabajo de sonido. El trabajo de sonido es fundamental para dar todo ese ambiente que tiene la película, donde Yolanda transita, ¿no? Y a veces yo pienso que hasta la complementan, que la hace más salvaje ese medio en que ella está, que realmente lo que está pasando en ella, ¿no? Desde su estreno en Toronto en septiembre de 2023, La Mujer Salvaje ha sido una de las cintas más laureadas en los últimos tiempos.
Fue el largometraje más premiado de la edición 44 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano y la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica lo consideró el mejor filme de ficción exhibido en Cuba en 2023. También obtuvo reconocimientos en Brasil, Bélgica y España. Próximamente representará a nuestro país en los Premios Goya 2025. Raúl Pérez Ureta es un nombre imprescindible si hacemos un recuento de profesionales con una obra significativa en la dirección de fotografía. Merecedor del Premio Nacional de Cine en 2010, este artista natural de Fomento Santi Spíritus cursó estudios de periodismo, especialización cinematográfica y actuación teatral. Comenzó a trabajar en el ICAIC en 1961 como asistente de cámara del Departamento de Dibujos Animados. Posteriormente se incorpora al noticiero ICAIC latinoamericano y se vinculó a varias producciones de Santiago Álvarez. Con el paso del tiempo, Ureta colaboró con importantes realizadores cubanos y extranjeros. Su labor para la película Papeles Secundarios marca un verdadero punto de giro en su carrera, al aportar nuevos códigos estéticos y artísticos a la cinematografía cubana. Algunas de las películas mejor logradas visualmente de la década del 90 llevan su firma. De ese periodo resaltan producciones como Madagascar, Pon tu pensamiento en mí, Amor vertical y La vida es silbar. De igual manera, este artista del lente entregó su creatividad y maestría en las cintas Sweet Havana, Perfecto amor equivocado, Los buenos demonios, Insumisas y Últimos días en La Habana. Raúl Pérez Ureta falleció el 3 de marzo de 2021, pero su genuina labor lo convierten en un referente ineludible y uno de los fotógrafos más innovadores del cine cubano. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado y que regrese cada semana. Hasta entonces, el saludo y el deseo de encontrarnos nuevamente, porque para nosotros hablar de séptimo arte es una condición sine qua non.